Hola, en nuestro habitual video semanal, hoy vamos a trabajar un juego que en otras oportunidades hemos mostrado, que es la Torre de Hanoi. Pueden ver los videos anteriores como para ver la historia. Con este juego nosotros podemos trabajar conceptos como las sucesiones, que son de noveno hacia arriba, y de acuerdo a la complejidad que queramos transmitir, pues podemos también enseñar en el nivel universitario. Vamos a analizar, a empezar el juego básicamente con 3 discos. Recuerden que ustedes, si no tienen la torre, lo pueden hacer con monedas o buscan aplicaciones en los celulares. Debe haber Torre de Hanoi. Vamos a comenzar a mirar cuántos movimientos se requieren para trasladar la torre cuando es un disco. Entonces, estamos acá, tenemos que pasar la idea de mover la torre independientemente a cuál de los dos pines. Entonces, un disco, un movimiento. ¿Qué sucede cuando son dos discos? Entonces, dos discos. No importa independientemente a cuál lo mueva, entonces acá va un movimiento, ¿sí? Como la torre debe trasladarse, entonces traslado el grande, van 2 movimientos y el tercer movimiento sería acá, donde ya queda trasladada. Entonces un disco, un movimiento, 2 discos, 3 movimientos. Ahora vamos a ver con 3 discos. Lo mismo, independientemente de a donde la quiera trasladar, muevo, no tengo más posibilidades, muevo el disco más pequeño a uno de los otros 2 lugares. Como no lo puedo colocar, pues necesariamente tiene que ir acá en el del centro. Ahora debo liberar un espacio para poder mover el más grande. Entonces muevo el pequeño y lo coloco sobre el mediano para liberar este espacio y poder trasladar el disco más grande. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo colocar el disco mediano sobre este. Para eso debo quitar el disco más pequeño, pero si lo coloco acá, no podría trasladar el mediano. Entonces necesariamente lo muevo acá. Muevo este acá, sexto movimiento, y el séptimo movimiento sería acá. De esa manera se trasladó la torre de 3 discos en 7 movimientos. Entonces ahora vamos a desmenuzar este juego, a sacarle todo ese jugo matemático que tiene intrínseco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar de manera independiente cada uno de los discos. Entonces, como les decía, vamos a desmenuzar analizando de manera independiente cada uno de los movimientos de los discos. Yo le coloqué a cada disco un número para tener un mayor control de ese análisis. Entonces, vamos a analizar qué pasa cuando la torre tiene un disco. Entonces, sencillamente el disco 1, que es el único, se mueve una vez. Entonces, un disco, un movimiento, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando hay 2 discos? Entonces vamos a comenzar. Cuando hay 2 discos, está el disco 1, el disco 2, disco 1, disco 2. Entonces movemos. Primer movimiento del disco 2, entonces un movimiento. Ahora, ¿cuál se va a mover? El disco 1. Vamos acá a ir registrando los movimientos. Otro movimiento. Y finalmente, el disco 2 se coloca sobre el disco 1 y finalizamos el traslado de la torre. Por lo tanto, el disco 1 tuvo un movimiento, mientras que el disco 2 tuvo 2 movimientos. Para saber cuántos fueron los movimientos necesarios para trasladar el total de la torre, pues hacemos la sumatoria de los movimientos independientes de cada uno de los discos. Entonces, fíjense, para 2 discos tenemos que el número de movimientos es 1 más 2. Ahora vamos a repetir el mismo análisis, pero para 3 discos. Entonces, un movimiento, disco 3, un movimiento, disco 2, otro movimiento del disco 3, el único movimiento del disco 1, otro movimiento del disco 3,
un movimiento más para el disco 2 y el último movimiento para el disco 3. Entonces ahora ya tenemos el número de movimientos para cada uno de los discos cuando son 3 discos. Se me olvidaba aclarar que esto es para el mínimo número de movimientos en que se puede trasladar la torre en cada una de las condiciones. Entonces el disco 1 se movió una vez, el disco 2 se movió 2 veces y el disco 3 se movió 4 veces. Pero analicemos esto a qué se les parece. Esto está como muy relacionado con el número 2, ¿no? Este es 2 y este 4 puede ser 2 por 2, ¿no? Pero este 1, vamos a ver qué sucede. Les propongo que creerán ustedes si tuviéramos 4 discos, ¿cuántos movimientos tendría ese cuarto disco? Vamos a analizarlo. Entonces, para 3 discos tenemos que el número de movimientos total es la sumatoria de los movimientos de cada uno de los discos, 1, 2, 4. Ahora vamos, como les decía anteriormente, a ver qué sucede cuando son 4 discos. Acá ya tenemos los 4 discos, entonces numerados. Disco 4, un movimiento. Disco 3, un movimiento. Disco 4, otro movimiento. Disco 2, un movimiento. Disco 4, un movimiento, disco 3, un movimiento, disco 4, un movimiento. Ahora sí se mueve el disco 1 y volvemos, disco 4, disco 3, disco 4, disco 2, disco 4, disco 3 y el último movimiento del disco 4. Totalizamos a ver cuántos movimientos realizó cada uno de los discos. Disco 1, un movimiento. Disco 2, 2 movimientos. Disco 3, 4 movimientos. Fíjense que se repite. Y disco 4, 2, 4, 6, 8 movimientos. Entonces el número total de movimientos para 4 discos es la sumatoria de los movimientos independientes. Pero fíjense lo que habíamos hablado ahora, que estas son las potencias de 2 que está relacionado con el 2. Entonces podemos ver esto, ¿sí? Y esto no es otra cosa que sucesiones o progresiones geométricas. De esta manera vemos cómo la torre de Hanói nos sirve para para mejorar la comprensión de las sucesiones de una manera concreta, porque a veces vemos la matemática de manera muy abstracta. Entonces los invito a que usemos la torre de Hanói para sucesiones, divergencias, límites, en fin, a nivel universitario, a nivel bachillerato. Espero les sea muy útil este video.